La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros en este su programa La Dignidad del Hombre, donde le damos la más cordial de las bienvenidas a usted, agradeciéndole su patrocinio, agradeciéndole que nos escuche y que nos vea. Si nos escucha, pues es en 800 de AM, promueva esta estación de Radio Católica, Koinonia Radio, y también decimos que nos puede ver por internet, totalmente con imagen, en www.tjcatólico.com, donde tenemos programación de lujo, de primer nivel para usted y para los suyos, para aprender y para vivir. ¿Qué le parece? Sea usted pues bienvenido. Mi nombre es Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Koinonia, a la que amo, y esta noche estaremos hablando de la fe, estaremos hablando del valor y estaremos hablando de creerle a Dios, varias cosas de este tipo. Y quiero empezar con una palabra de Dios que nos va a ir introduciendo en la temática de esta noche. Una palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versos 22-33. Mateo 14, versos del 22 al 33. Y dice así esta palabra de Dios. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca ya iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos, al verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Y con esta reflexión empezamos, queridos hermanos. Y me encontré por ahí alguna experiencia chusca, una anécdota chusca que quiero compartirles para que ustedes se rían un ratito. Se cuenta que en una ocasión, tiene que ver con esta lectura, y ya después entraremos en materia. Disculpen ustedes, no puedo evitarlo compartirles esto. Se cuenta que en una ocasión un grupo de norteamericanos fue de peregrinación a Tierra Santa. Y estando ya a las orillas del mar de Galilea, extasiados por la belleza del lugar, es precioso. Bueno, me han dicho, no he ido, ¿verdad? Expresaban su alegría incontenible al contemplar ese lago que tantas veces había visto nuestro Señor Jesucristo con sus propios ojos, y en cuyas aguas había navegado junto con sus discípulos. Y pues dijeron: «Vamos a embarcarnos, vamos a hacer una travesía por aquí». Como los que estaban ahí a la orilla eran judíos, pero de esos muy judíos son los judíos muy judíos, tienen la fama de ser sumamente codos y sumamente buenos para los negocios.
Entonces pensaron, dijeron, no, pues con este grupito de turistas ahorita aquí armamos no, hacemos nuestro agosto, ¿no? Y les dicen ellos, pues queremos ir a Cafarnaúm en la barca. Y pues las distancias no son muy grandes, es un lago más bien, ¿no? Aunque se conoce como el Mar de Galilea, es un lago. De un bote, pues una media hora y ya pasan todo el charquito ese. Y le dicen, no, pues el viaje les va a costar $1,000. Y pues se sorprenden aquellos hombres, ¿no? Y dicen, ah, como $1,000, no la hagas, como tanto dinero es demasiado. No, le dicen, es que pues en este lago caminó Jesús. Ah, dicen, pues con razón nos dan ganas nosotros también de caminar, ¿no? Pues caminó Jesús porque las barcas eran muy caras. Ese es el chiste. No sé si le encontró alguna gracia, si le encontró, pues disfrútelo y si no, pues ahorita se lo platico otra vez. Disculpen ustedes. Vamos a entrar en materia, sí. Nuestro Señor Jesucristo anduvo por el mar de Galilea, anduvo muchas veces en barcas y este Evangelio de Mateo del día de hoy que estamos leyendo, estamos hablando de que Él se quedó en tierra, se les dice a sus discípulos, váyanse, Él se queda en tierra, ¿para qué? Para lo que siempre hace y nos enseña Jesucristo. Se queda a orar. Él está orando. Y ya de madrugada, pues la barca va avanzando poco a poco, dice que hacía viento, pues el viento la fue llevando y ya la barca iba muy lejos. Entonces Jesús pues va y empieza a caminar sobre las aguas. Es Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Verdad? No se echó un clavado y se fue nadando, él quiso caminar, pudo haberse echado un clavado, irse nadando o lo que sea, él va caminando porque quiere darnos una enseñanza con eso. Cuando sus discípulos ven que viene Jesús, dice la palabra de Dios que ellos pensaron que era un fantasma, que no podía ser posible, pues, que alguien fuera caminando por el agua. Dijo, va contra toda lógica, ¿verdad? Contra toda lógica de lo que conocemos. Un cuerpo pesado se hunde en el agua, un cuerpo ligero flota, pero tiene que ser algo con aire o algo así, pero un cuerpo humano jamás ha flotado. Bueno, sí ha flotado, perdón, pero jamás ha podido caminar sobre el agua. Aunque algunos magos quieran hacer ese show, pues sabemos que eso es una ilusión, es un show. Pero Jesús va caminando. Y cuando se asustan aquellos les dice, ánimo, ánimo, dice Jesús, no se asusten, soy yo. Y Pedrito es todo un caso, este buen Pedro, este primer papa que tenemos en la Iglesia Católica. Pedrito en su arrebato, en su manera de ser, le dice, Jesús, si eres tú, mándame ir a ti. Él quería caminar como Jesús. Él quería hacer lo que estaba haciendo Jesús. ¿Cuál era la necesidad de ir con Jesús? Ninguna. Pues ahí lo podía esperar y ahí lo iba a recibir. Pero él se emociona de ver a Jesús y dice, yo quiero ir a ti. Mándame ir a ti, le dice. Y le dice Jesús, ven. Y empieza a caminar Pedro sobre el agua. Y empezó a caminar sobre el agua, Pedro. Iba caminando sobre el agua, iba rompiendo la lógica, iba rompiendo la física. Empieza a caminar sobre el agua. Pero nos dice la palabra de Dios que el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Entonces, al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe. ¿Hombre qué? Hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has vacilado? Le dice. ¿Por qué tuviste miedo con ese vientecillo? Aquí yo quiero destacar un punto o dos. Pedro era pescador. Pedro y ahora sí que valga la redundancia, se las navegaba en el agua, Pedro. ¿Cómo es posible que un pescador que se empieza a hundir le dé miedo? ¿Cómo es posible que le dé miedo si Pedro era pescador? Era quiero suponer que un pescador que sabía nadar. No puede ser, si no fuera un cazador, ¿verdad? O fuera un cobrador de impuestos u otra cosa, le hubieran puesto ahí en el Evangelio y lo hubiera encontrado. Jesús lo encuentra pescando. Un hombre de mar, un hombre
que sabe nadar, un hombre que sabe si se tirarse un clavado y nadar de pecho y de espalda y nado sincronizado y todo puede hacer, pero lo que le dé su gana. Era pescador, pero se empieza a hundir. Entonces quiere decir que la enseñanza va por otro lado. Se empieza a hundir, le da miedo. ¿Y cuántas veces en la vida, queridos hermanos, nosotros que decimos que conocemos a Dios, que le amamos, nos da miedo en la vida y sentimos que nos empezamos a hundir? ¿Qué es hundirse? Hundirse es casi como morirse. Hundirse es perderse. Hundirse es eso. Y Pedro se empieza a hundir. Pedro está muy valiente, así como nosotros, muy valiente. Él quiere hacer las cosas. Mándame, Señor, a ir a ti. Yo quiero ir a ti. Y le dice Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Modicae fidei, quare dubistasti. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te dio miedo? Ya había caminado un trecho sobre el mar. Al sentir que se hundía, le dio miedo. Si ya va caminando, ¿qué es lo que tenía que tener? Confianza. Confianza. ¿Por qué? Porque los elementos son muy claros. Hoy que estábamos en el año de la fe, podemos ver cuáles son los elementos del logotipo del año de la fe. Jesús, la barca, la iglesia, el mar. La iglesia es la barca que está en medio de las gentes. El mar, pues, es a lo que debemos de enfrentarnos. Los elementos con los que debemos de enfrentarnos. ¿Qué es lo que mantiene a salvo a los discípulos? ¿Qué es lo que los mantiene bien en la barca? Lo mismo que sostiene a los hombres en la iglesia, en medio de toda la problemática que se da en nuestros tiempos. La fe en Jesucristo. No poca, mucha fe. Esa es la invitación con este evangelio en esta noche, a ser hombres de fe, a tener fe, a creer en Dios, a creerle a Dios. Vamos a un corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. El esplendor de un rey. Concierto con John Carlo, noche de alabanza y adoración. La cita es en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, 1 de diciembre, 8 de la noche. Es un evento para toda la familia. Pide informes al 622-8962. Reserva tu lugar. Concierto con John Carlo. Cuán grande es mi Dios, cántalo cuán grande. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, y pues estamos viendo que les faltó fe. Le faltó fe a Pedro, que se empieza a hundir. Le faltó fe a Pedro. Y decíamos que los elementos
de esta narración bíblica y los elementos del año de la fe tienen mucho que ver. La barca es la iglesia. Y fíjense que hay otro pasaje que estoy buscando ahorita aquí en mi Biblia, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versos 23 y siguientes, y hay algo muy parecido a lo que acabamos de leer en el bloque anterior, y les quiero leer esta palabra de Dios. Dice así: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, y así dice la traducción de mi Biblia de Latinoamérica: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y esta es palabra de Dios también. Entonces encontramos también aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, esta parte muy similar a la que habíamos leído ahorita, ¿no? Muy similar. Y de aquí estoy recordando en este momento un canto muy bonito que dice: si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, yo no sé por qué dicen que tú no vives. Dice: yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño. Bueno, no tiene nada que ver, disculpen ustedes. Ahorita estamos hablando de la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? A Pedro le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A los discípulos todos juntos en la misma situación en la barca que se sangolotea, Jesús dormido, Jesús estaba con ellos, la barca se empieza a sangolotear y les da miedo y les dice: qui timidi estis modicadi fidei, perdón. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Yo creo que si nosotros vamos en la barca, yo creo que si hubiera sido el caso de nosotros, a lo mejor hubiéramos sido todavía más temerosos de lo que fueron estos. Hubiéramos tenido más miedo. Jesús andaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Lo habían visto ya realizar milagros extraordinarios. Para ese entonces ya tenían un ratito caminando con el Señor Jesucristo. Ya sabían lo que Él hacía, el poder que Él tenía, que le venía de Dios, el ser el Hijo de Dios. Y aún así les da miedo. ¿Qué es lo que podemos aprender? Cuando Pedro dice: yo quiero ir contigo, es lo mismo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Yo quiero seguirte, Señor, decimos. Yo quiero estar a tu lado. Yo quiero vivir contigo, caminar en tus caminos. Y de ahí sucede que muchos inspirados en este amor al Señor sacan unos cantos maravillosos, hermosos. Pero hay que ver que tenemos que ir en la barca. Pedro iba en la barca y estaba bien, se había alejado del Señor, pero ahí iba, el Señor ya iba otra vez a donde estaban ellos. Es lo que hace nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos, queridos hermanos, nos alejamos del Señor porque nos alejamos y nos enfriamos muchas veces. Y hay gente que está totalmente fría y seca por dentro en el amor al Señor. Es Jesús mismo el que toma la iniciativa de ir. Jesús se hubiera podido quedar allí orando en el monte, a donde se fue. Cuando la barca zarpó, Jesús se hubiera quedado ahí, al día siguiente se hubieran visto, pero es Él el que toma la iniciativa de ir con ellos, de estar con ellos. Y de la misma manera podemos verlo en nuestra vida. Muchas veces nosotros no nos acercamos y es Él el que tiene que venir. No sé si en tu vida te han hablado de un retiro, te invitan a un retiro, te invitan a unas pláticas. Hoy ya viene Adviento, ya mero empieza Adviento. Vamos a empezar con una preparación al Adviento. Y ya viene el día de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en México, 12 de diciembre. Ya viene el novenario, el docenario, mejor dicho, pues son 12 días. El docenario, el rosario por las casas, el compartir. Ya vienen las posadas y van a llegar y te van a decir: te invito. Es que es Jesús el que toma la iniciativa.
y te invita a través de una persona, sí, pero es la invitación que Él te hace, que Él me hace a mí a estar con Él. Entonces Pedro no tenía que preocuparse. Pedro quiere imitar a Jesús. Se baja de la barca, empieza a caminar. Es el poder que le da al Señor, de la fe que tiene. Ve que Jesús camina y dice, yo puedo caminar, porque mi maestro viene caminando, yo puedo caminar. Pero le pasa lo mismo que a nosotros. Se acobardó. Le dio miedo. Le dio frío. Unos vientecillos ahí que le pegaron y dijo, ay, mamita. Y que se empieza a hundir aquel hombre. Y no solo eso, él sabía cómo nadar. Y no se pone a pensar en eso, le da miedo y dice, Señor, sálvame. Y Jesús le da su mano. Pero esta es una enseñanza muy bonita para nosotros. Nosotros también en la vida, hermanos, muchas veces nos hundimos. Vamos en la barca, que es la iglesia, decíamos. Vamos en la barca. Pero cuando vienen los problemitas, nos hundimos. Cuando vamos en la barca todo está bien, quiere decir que en nuestra vida todo está bien, ¿no es cierto? Hay trabajo, hay comidita, hay sustento, ahí está todo seguro, estamos a todo dar. Pero de repente vienen los vientos que azotan a la barca. Y esos vientos nos hacen que nos dé frío y que nos dé miedo. Es lo mismo. Y si vamos al Evangelio que acabamos de leer en Mateo 8, es lo mismo también. Jesús está dormido. Jesús está con ellos. Jesús los va acompañando. Y aquellos hombres tienen miedo. Cuando la barca empieza a moverse para un lado y para el otro, va a la deriva, creen que se van a voltear, creen que se van a hundir, creen que se va a meter el agua, van y despiertan a Jesús. Y Jesús calla la tempestad. Calma el mar. Con ese poder. Calma el mar. Ya estate quieto. Y el mar se calma. Y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué son ustedes miedosos? Por esto nos quiere decir Jesús, si yo estoy con ustedes, si lo hemos escuchado, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Pero aún así, no creemos. Decimos que somos, decimos que estamos con el Señor y que el Señor está con nosotros. No nos dice el Padre, el Señor esté con ustedes cuando nos da la bendición y con tu espíritu. Y nos da la bendición, una presencia de Dios a través del sacerdote. Y aún así dudamos. Y es que es bien difícil. Es muy fácil creer cuando todo va bien. Es difícil creer cuando vienen las inclemencias espirituales. Cuando vienen los ataques. Cuando vienen los problemas. Oye, que tu hijo se está yendo por un mal camino. Fe. Oye, que tu hija anda con el novio ya, está chiquilla. Fe. Que no quieren saber nada tus hijos de la iglesia. Fe. Que el esposo se está yendo, que la esposa, que aquello está volviéndose un fracaso. Fe. Te entrego, Señor, mis problemas, te entrego mi vida, voy en esta barca y tú vas conmigo. Y cuando no estás conmigo, tú vienes a mí. Fe. Hay que tener esa fe. Hay que creer a Dios y creerle a Dios. Él está con nosotros. Cuando lo que pasa es que cuando somos nosotros mismos, y es lo que nos demostró Pedrito y los demás apóstoles en la barca, que él empieza a caminar por él mismo y empezó a caminar, imagínate la escena, y dice, ay caray, voy caminando sobre el mar. Él sabía que no se podía, era un hombre de mar. Pero viene el sangoloteo de la vida y le da miedo. Y así viene para nosotros también el sangoloteo de la vida espiritual, ¿eh? ¿Cuántas veces dudamos, queridos hermanos? ¿Cuántas veces vemos cosas, oímos, nos enteramos de cosas que no deberíamos de saber? Y eso hace que nuestra fe se vaya al suelo, ¿no? O ya es en el grupo, ya es en la comunidad, ya es en el cursillo, ya es en esto, ya es en lo otro, y nos cae alguien mal, o a alguien le caemos mal, hay una confrontación, o nos regaña el padrecito, la monjita, y ya. No, pues ya. Se nos hunde el barco, ¿no? Pues no, estamos invitados a tener fe. La barca, les decía, es la iglesia. Si nosotros nos aferramos a creer en un Dios vivo y verdadero, a creerle a Dios y no a creer en los hombres, a creerle a Dios, y vivimos con los elementos que nos da, con los sacramentos, con el Espíritu Santo que se derrama abundantemente en dones y carismas,
y creemos realmente esto y hacemos de esto nuestra vida, difícilmente vamos a perdernos, difícilmente nos vamos a empezar a hundir en el agua. Tú has caminado sobre el agua, pues hay que caminar sobre el agua porque Jesús nos dice, ven. O sea, hay que hacer cosas extraordinarias, hay que hacer cosas diferentes, hay que hacer cosas difíciles para el hombre, para el mundo, pero para Dios no. Acuérdate, ¿qué decimos? Que para Dios no hay imposibles, ¿no? Que Dios todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo ve, que está en todas partes. Pues ese Dios, que es así, ese Dios está con nosotros. Entonces no nos perdamos, no tengamos miedo, no nos hundamos. Si se empieza a mover la barca, vamos a aferrarnos a nuestra fe. Y vamos a exigirle al Señor, Señor, mira, yo no puedo, pero aquí estoy. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes. Es ahí donde entonces empiezan a cambiar las cosas. ¿En qué consiste la fe? ¿O qué es la fe? La fe son dos cosas. Consiste en creer, pero nosotros también profesamos nuestra fe. Es creer en Dios, confesar a Jesucristo, creer en Él, creerle a Él, reconocer que sin Él nada somos y nada podemos. Y vamos a seguir hablando de esto ahorita, en cuanto regresemos, después de un breve corte. No le cambie, no le mueva y no se duerma. Estamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos. www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico. Con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana. Miércoles 9 de la noche. Por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Son las 9 de la noche con 28 minutos. La temperatura al momento es de 12 grados centígrados. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Y estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de esa invitación que nos hace Jesús a creer en Él, a creerle a lo que Él nos ha dicho, a creer en su palabra. Y les decía ahorita antes de irnos a corte, fe también es reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no podemos avanzar, no podemos caminar. Fe también es reconocer que hay un Dios y que sin Él nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. A veces podemos avanzar mucho creyendo que vamos por un buen camino, pero cuando vengan esas inclemencias, cuando vengan esos vientos fuertes, van a derrumbar nuestra barca, nos van a hundir. Cuando la fe no está bien cimentada en el Señor, es lo que pasa. Te hundes, espiritualmente te hundes y te pierdes, te ahogas, aunque sepas nadar. Aunque tú creas que sabes nadar, te vas a ahogar, te vas a perder. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido que sin Él nada somos ni nada podemos. En lo ordinario y en lo extraordinario,
Sin Dios no podemos nada, nada podemos sin Él. Son esas virtudes que necesitamos. En todo cuanto emprendamos, en todo lo que empecemos, en todo lo que queramos, todos nuestros anhelos están destinados al fracaso, a hundirse, cuando no está Él, a hundirse. Hay mucha gente que me dice que el negocio no va bien, que esto, que el otro. Es la voluntad de Dios, ya le hemos preguntado, ya le habremos preguntado, porque dice la palabra de Dios, dice un salmo: si el Señor no está detrás de nuestras obras, sustentándolas y corroborándolas, nada valen, son simplemente obras humanas. Entonces en nuestra vida, en nuestras obras y nuestros proyectos, también debemos de pedirle a Jesús que esté con nosotros. Jesucristo no edifica la casa ni vigila la ciudadela si no se cree en Él. No lo va a hacer. O si creyendo no le damos importancia. Pero por desgracia, parece que es lo que pasa hoy en día, queridos hermanos. Cuando encontramos en nuestra iglesia tantas cosas tan malas, tantas cosas tan negativas, tanta gente que pone su confianza en los medios humanos, en el mismo hombre, olvidándose lo que dice aquella terrible sentencia de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra fe debe estar depositada en el Señor, no en el hombre. Y a veces no es en un hombre de fuera. A veces nuestra confianza está depositada en nosotros mismos, que es lo peor. Y es ahí donde nos podemos decir o repetir estas palabras para nosotros: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Sí, quiere decir muchas cosas, y en el contexto que Jeremías lo escribe, pues se refiere a aquellas personas, pero también podemos aplicarlo a nuestra vida. No confíes en ti mismo, no confiemos en nosotros mismos, confiemos en el Señor. Que todo lo que hagamos, nuestros proyectos, ahí estén sustentados por el Señor, como decía el salmista, ¿verdad? Todo cristiano, hermanos, fíjate bien, es que de aquí parte o de aquí se ha roto esto tan importante. Todo cristiano, ¿quién es aquel? Aquel que es seguidor de Cristo, aquel que imita a Cristo, aquel bautizado, es cristiano por excelencia. Todo cristiano, entonces, está llamado a ser una persona de fe. O sea que si yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo debo de creer todo lo que me dicen las Escrituras, la Santa Biblia. Que Jesús puede cambiar mi vida. Que si estoy con Él, no me va a faltar nada. Que si estoy pidiéndole a Dios, rogándole a Dios y confiando en el Señor, nada me va a faltar. Pero no se da así. No se da así. Fíjense, en cristiano, en el catecismo antiguo, significa, según lo que decía, hombre que tiene la fe de Jesucristo. ¿Qué es un cristiano? Y hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Pero siempre se dice que el hombre, pero obviamente que estamos hablando de hombres y mujeres. Cristiano significa hombre que tiene la fe de Jesucristo. O sea, qué compromiso. Es decir, la fe que salva, la fe eficaz, la fe que da una vida sobrenatural, más allá de la razón y más allá de la lógica. Entonces, parte de aquí, entonces sí podemos decir que desde nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, los laicos comprometidos y los demás debemos de comunicar ellos mediante su ministerio y nosotros mediante la vida y la gracia de Dios que se nos es regalada, pues comunicar, testimoniar que somos cristianos. ¿Es difícil? Pues como siempre lo digo, es difícil para aquel que va por él mismo, que confía en el hombre, que es el mismo hombre, el mismo en el que está confiando. Y aquí hay que entender algo. Los fines humanos se consiguen con medios humanos. O sea, yo quiero, en mi trabajo, estoy trabajando, hay 5 puestos, empiezo desde el más bajo, yo quiero ir ascendiendo, yo tengo que comprometerme, yo tengo que ser honesto,
yo tengo que llegar a tiempo, yo tengo que salir a tiempo, yo tengo que hacer lo que me mandan, yo tengo que hacer lo que me ordenan, de esa manera voy cumpliendo, tengo que llegar temprano, tengo que demostrar que soy capaz, entonces me suben al segundo nivel. Y en el segundo nivel tengo que seguir trabajando, tengo que seguir echándole las ganas, los kilos, como decimos aquí, tengo que seguir aspirando a ir creciendo y ya me pasan al tercer nivel. Y en el tercer nivel es otra vez empezar desde cero, es otra vez empezar a caminar, a avanzar con esos medios humanos, y esto es lo que es esto. Un fin humano, quiero llegar a ser el gerente, el jefe, el coordinador, lo que sea, estoy empezando a trabajar desde abajo. Un fin humano, y lo consigo con medios humanos. Un medio humano, pues es esto, es el ser responsable y todo aquello, ¿no?, que implica. El dedicado, trabajador y todo lo demás. Pero un fin divino, estamos hablando de un fin humano, se consigue con medios humanos, ¿verdad? Lo humano con medios humanos. Pero un fin divino, si yo quiero crecer también, se consigue con medios divinos. Y no podemos querer conseguir algo en la vida espiritual desde un punto de vista humano. Es lo que decía San Agustín: aquel que no es espiritual hasta en su carne, se vuelve carnal hasta en su espíritu. O sea que hacemos una mezcla, o sea que nos contaminamos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tenemos que trabajar, pero a la vez también tenemos que trabajar como hijos de Dios, con esa confianza, con esa fe, con esa alegría, ¿no? Hoy estamos enfrascados en un mundo de activismo, que todo lo invade, la mercadotecnia, todos aquellos detalles. Hay conferencias para gente triunfadora, te dicen cómo vender, te dicen cómo mostrar un producto. Hay muchas cosas, se planifican muchas cosas, se hacen muchas cosas, se adquieren las nuevas tecnologías, te piden mayor efectividad, se pretende producir más, optimizar el trabajo. Pues sí, pero nos podemos perder en eso. También de la misma manera se requiere mayor efectividad, se requiere optimizar el trabajo apostólico, se requiere crecer en fe, se requiere crecer en amor a las cosas de Dios. Medios humanos, fines humanos. Medios divinos, fines divinos. O al revés. O al revés no se puede, ¿verdad? Entonces, no prestamos atención a todas estas cosas que pasan en nuestra vida. Y a veces vamos ahí metidos en ese mar. Volvemos al texto del inicio. Ahí vamos metidos en ese mar y nos lleva la corriente. Nos lleva la corriente y ahí vamos inmersos en todo eso que el mundo está ahí poniéndonos y en lo que estamos muy, muy metidos. Pero acordémonos siempre de lo que dice el Evangelio según San Juan. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Te pido por ellos, Padre, porque viven en el mundo, pero no son del mundo. Entonces tenemos que entender nosotros que aunque vivimos todos esos ámbitos, todos esos ambientes, todos esos momentos en los cuales somos puramente humanos, digámoslo de esa manera, también debemos de vivir muchos ambientes, muchos momentos en nuestra vida espiritual. Se nos invita a ir el jueves sacerdotal a la exposición del Santísimo Sacramento, a estar un momento con él. No lo hacemos. Se nos invita a ir a la Santa Misa, de preferencia todos los días. No lo hacemos. Se nos invita a vivir los sacramentos, confesarnos, estar cerca de la iglesia, una iglesia que es cercana, una iglesia que acoge, una iglesia que ama. No lo hacemos, tenemos miedo. Estamos llenos de compromisos, estamos llenos de cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar, queridos hermanos? Pues que cuando vayamos en la barca, nos vamos a hundir. Cuando vayamos en la barca, nos vamos a caer. Cuando empecemos a caminar, a hacer cosas extraordinarias que debemos de hacer en nuestra vida espiritual, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque alimentamos nuestra vida, alimentamos nuestro cuerpo, buscamos tener lo mejor en el mundo que nos desenvolvemos, pero en cuestiones de fe no hay esa alimentación. Y la necesitamos, nos urge alimentarnos del Señor. Nos urge alimentarnos de la oración, del sacramento, de ese momento con Él, de esas buenas obras, de ir renunciando al hombre, de ir quitando nuestra confianza que hemos puesto en nosotros mismos. Todo se puede cuando se quiere.
Si no, no es posible. Querer es poder, dicen. Pues nosotros vamos a empezar a cambiar en nuestra vida. Vamos a empezar a cambiar nuestra perspectiva. Vamos a empezar a creer en Dios y a creer que nosotros, así como somos capaces de muchas cosas cuando estamos alimentando nuestro espíritu de Él, de su amor y de su gracia. Vamos a ir a un breve corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos aquí en su programa La Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 9 de la noche con 42 minutos. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Último bloque, queridos hermanos, ya estamos en lo último y no quiero desaprovechar la oportunidad de estar aquí en el micrófono para invitarlo a usted este próximo sábado, en punto de las 4 de la tarde vamos a tener un retiro para matrimonios aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. No es querigma, es un retiro con aspectos meramente matrimoniales para una relación. Estés casado por la iglesia, no estés casado por la iglesia, estés arrejuntado, tú vente para acá para que vayamos descubriendo ese amor de Dios también en el matrimonio, esa voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra relación matrimonial. Entonces, próximo sábado, 4 de la tarde. Es que trabajo el sábado, no hay pretextos. 4 de la tarde, ya que saliste de trabajar, temprano nos vamos de 4 a 7, y el domingo empezamos con misa de 8 de la mañana aquí con la comunidad. Pues aparte, pues para que conozcas la comunidad y digas, ¡wow! ¡Qué comunidad! ¡Wow! No es cierto, ¿verdad? No lo vamos a poner así. Pero los invitamos, no tiene costo, es libre. Si alguien se interesa, puede llamar mañana en horario de oficina de 9 a 4 de 9 a 1 y de 4 a 7 y dar sus datos. Esto para ir llevando más o menos una relación. No necesitan dar más datos más que su nombre y corroborarnos que sí van a venir, que sí van a asistir. Los esperamos. Va a estar muy bonito, les conviene, yo les digo, no falten. Próximo sábado, 4 de la tarde, aquí estaremos en Nuestra Señora de la Encarnación. Si no pueden venir el sábado, déjense venir el domingo, pero no falten, de verdad, es una invitación que les hago.
Vamos a volver al tema, ya es el último bloque. Aprovecho también, discúlpeme usted, para invitarlos este miércoles 20 de noviembre. Vamos a tener aquí a un buen predicador que se llama Omar Maitorena, predica fuerte, colombiano, trae una perspectiva de Cristo muy bonita, trae su testimonio que anduvo en el cártel de Colombia, en cosas de ese tipo. Entonces el Señor lo rescata de ahí. Ojalá que pueda acompañarnos. Va a haber quien cuide carros, porque mucha gente dice que el carro, que no sé qué. Vamos a tener un equipo ahí de hermanos cuidando sus carros. Y usted no se preocupe por nada. Nada más véngase para acá. La misa empieza a las 6 de la tarde. Después de la misa tendremos un momento de alabanza. Y entonces a continuación, este hermano predicador, para que usted no falte, para que usted esté aquí. Ojalá que pueda estar con nosotros. Hermanos, antes de irnos a corte, pues les decía que los fines humanos se consiguen con medios humanos. Cuando queremos hacer algo en nuestras vidas, pues le echamos todos los kilos para lograrlo. A veces también hacemos hasta de más, ¿verdad? Nos comprometemos de más, trabajamos de más cuando queremos ganar más, tener algo. Pues es una dedicación, y es una dedicación, digamos, lógica, ¿verdad? Si yo me dedico, yo voy a recibir. Ahí está la paga, ahí está la recompensa. Ahí está el ascenso en el trabajo, tal vez. Pero en la vida espiritual también es un ir creciendo, es un ir adelantándonos, es un ir cambiando continuamente de vida. Y estos cambios, y este adelantarse, y este crecer, se dan en la medida que yo oro. Mire, le voy a poner de ejemplo a nuestros sacerdotes. Ojalá que ninguno se moleste por ello. El sacerdote tiene la gracia de vivir la Santa Misa diario. Es él el apóstol, ¿verdad? Es el pastor, tiene la Santa Misa diario. No solo la Santa Misa, hacen que la liturgia de las horas, el oficio divino, su breviario, o como quieran llamarle, están en momentos con Jesús. De ahí se alimentan y de ahí ellos se fortalecen. Ellos son sacerdotes. Ok, nosotros como laicos, que no somos sacerdotes, ¿qué podemos hacer también? Dice la palabra de Dios que cuando estaban en Pentecostés, estaban ahí reunidos allá en aquel cuarto, en aquel lugar, y estaban en oración, estaban perseverando en la oración, y les recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué les dio el Espíritu Santo? La fuerza, las palabras que necesitaban, todo aquello. Entonces, entendámoslo. Tenemos que crecer también en el amor, en la fe, y es de la manera que vamos a poder recibir. Vamos en esta barca, retomemos la lectura que leíamos, las 2 lecturas del Mateo, ¿verdad? Cuando van en la barca los discípulos, que se empieza a sangolotear, cuando va Jesús que va hacia ellos y Pedro se baja, es una cuestión de fe en la vida, es una cuestión de creer, pero es una cuestión de vivir también. No tengamos miedo. No tengamos miedo a vivir nuestra fe. Hermanos, no tengamos miedo a vivir como cristianos. No tengamos miedo a vivir como cristianos. No tengamos miedo de profesar nuestra fe. Que si llegamos al restaurante, que si llegamos al buffet de comida china, que si llegamos allá a ponernos serios y a bendecir los alimentos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una manera también de proyectar la fe. Hoy el Papa Francisco le habla mucho a los jóvenes, ¿verdad? No tener miedo, que se necesitan santos que vayan en jeans, se necesitan santos que salgan, que sonrían, pero santos que prediquen. De la misma manera con nosotros. Hoy en la actualidad necesitamos ser hombres y mujeres de fe, que van en una barca y que entendamos que vamos en una barca, y que esa barca es la iglesia, y que la barca difícilmente se va a hundir mientras estemos en ella. Difícilmente va a pasar algo. Nos vamos a hundir si queremos caminar solos. Nos vamos a hundir si queremos ser como Pedro, Van a venir las inclemencias, van a venir los vientos, que son muy necesarios también. En la vida espiritual los problemas son un regalo de Dios, Las enfermedades también. Estoy leyendo un documento que después plantearé en este programa, escrito por Ratzinger. ¿Sabe quién es Ratzinger? Benedicto XVI, Benedicto XVI. Este documento habla en cuanto a la sanación que el Señor nos regala dentro y fuera del culto de la celebración eucarística.
Entonces, no tengamos miedo a pedirle a Dios también. De Él nos va a venir lo que necesitamos. No tengamos miedo a salir y predicar. Estamos llamados, estamos invitados a ser hombres y mujeres diferentes. Si cada uno de nosotros hacemos un poquito, vamos a hacer mucho. Vamos a cambiar mucho. Nos quejamos de todo, que la vida, que los problemas, que la violencia, que la apatía, que las iglesias vacías, que el mal sacerdote, que el mal coordinador. Pero no hacemos nada, no pedimos por nuestra iglesia, no pedimos por nuestros sacerdotes, no invitamos a gente a ir a misa, no estamos viviendo nosotros mismos de verdad como deberíamos de vivir nuestra fe, no estamos rezando por los demás, no estamos pidiéndole al Señor. Pues es un momento de empezar, es una invitación a empezar. Subirnos en la barca, pues es bonito, pero también en la barca tendremos que hacer algo, ¿no? En la iglesia, ya estamos adentro. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos con el sacerdote, decirle, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Mire, yo sé leer la palabra de Dios, puedo proclamar. Mire, ¿sabe qué? Yo fui monaguillo de chiquito, me gustaría ayudar, formar monaguillos, hacer algo. Mire, ¿sabe qué? Que mi mamá me inculcó, pueden llegar las señoras, pues yo quiero estar en el altar, arreglando las velas, poniendo aquello, haciendo una celebración digna, una celebración bonita, ayudando de esa manera. Estamos en la barca, pero no nos bajemos de la barca y no tengamos miedo, porque en la barca que es la iglesia, tenemos a Jesús como centro. Cristo es el centro, y Cristo, siendo el centro, no nos va a desamparar ni nos va a dejar morir. No vamos a estar confiando en ningún hombre, vamos a estar confiando en el mismo Cristo. Queridos hermanos, hay muchas cosas que se nos presentan diariamente y hay muchas cosas a las cuales tenemos que renunciar diariamente. La vida del cristiano no llega a un tope, no llega a un nivel y ya. No, es como la vida humana que les mencionaba ahorita. Hay 5 escalafones o 10 escalafones en tu trabajo, desde el más pequeño hasta el más grande, para ir creciendo. En cada paso que vas dando tienes que hacerlo como si no hubieras dado ningún paso y seguir creciendo y seguir trabajando y seguirte dando a ti mismo en todos los aspectos. En la vida espiritual es la misma. No hay un nivel. No es de que, ya soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, entonces yo soy el mero papas fritas aquí, ¿no? Ya soy lector instituido, acólito instituido, soy bien amigo del Padrecito y ya con eso tengo la fe. La fe va más allá de eso. Es que estoy metido en este movimiento y es la 8ª maravilla del mundo. Y hay muchas más maravillas, más que aquellas 7 tan famosas. Hay muchas más maravillas del mundo. Entonces no es eso tampoco. No es tu movimiento, no es tu grupo, no es tu asociación, no es tu comunidad, es tu iglesia como tal, así de manera general. Vamos a imitar entonces a nuestros religiosos, a nuestras religiosas, a nuestros sacerdotes, así con ese amor, con esa devoción que ellos viven. También nosotros hagámoslo así, y es la manera en que va a crecer la iglesia. Oremos por ellos, oremos por nuestros sacerdotes, oremos por nuestras religiosas. Porque a veces no lo hacemos, nada más nos quejamos. Yo sí me quejo de mis sacerdotes y de mis religiosas muy seguido, lo confieso públicamente. Bueno, pues vamos a orar por ellos también, ¿no? Y la vida espiritual es así, hermanos. Grandes santos no han hecho cosas así, qué bárbaro, cómo me apantalló. Más bien no, más bien ha sido constancia, más bien ha sido dedicación, ahí tranquilamente, hacerlo, darle el tiempo al Señor. A lo mejor no puedes hacer muchas cosas en el templo, en la iglesia, pero puedes hacer muchas cosas desde tu casa y también hasta postrado en una cama por alguna enfermedad. Puedes hacer mucho más a veces desde ahí, con tu intercesión, con tu oración. Estamos en la barca, queridos hermanos, la barca que es la iglesia. Entonces que no venga Jesús a decirnos, ¿por qué dudaste? Miedoso. No, para nada. Con esa misma fe depositada en Él, nosotros vamos a poder avanzar. Que Él venga y nos diga, ánimo, aquí estoy yo con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar estar con Él. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa La Dignidad del Hombre. Hasta luego.
El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.